Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El proceso de inscripción de cédulas continúa desarrollándose en todas las registradurías del país. A partir del 16 de mayo, el trámite debe realizarse en los puestos de votación habilitados. Veamos nuestros titulares. La Registraduría Nacional del Estado Civil alertó al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación sobre el aumento inusitado de inscripciones de cédulas en 67 municipios del país. Registra TV habló con los delegados de las registradurías de los departamentos de Boyacá y el Cesar, donde se presentaron algunos casos de aumento de inscripciones. En Barranquilla, la misión de observación electoral detectó un aumento significativo de inscripción de cédulas. Y en nuestro tema central, conozcan más detalles del proceso de inscripción de cédulas y los tipos de fraudes electorales. En 76 puestos de votación de 67 municipios ubicados en 21 departamentos, incluyendo el Coliseo del Campín de Bogotá, se ha detectado un aumento inusitado de inscritos. La situación fue descubierta por la Registraduría Nacional, quien de inmediato dio aviso al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación. El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez Torres, envió al Consejo Nacional Electoral y a la Procuraduría General de la Nación una comunicación en la cual alerta sobre el inusitado aumento de ciudadanos inscritos en lo que va corrido del presente periodo de inscripción de cédulas frente al mismo periodo en 2007. En la comunicación se relaciona un listado en el que se identifican 76 puestos de votación ubicados en 67 municipios de 21 departamentos del país, incluyendo el Coliseo del Campín de Bogotá, en los que a la fecha ya se han utilizado más del 50% de los formularios de inscripción enviados. En 6 de ellos ya se utilizó el 100% de la papelería. Básicamente son departamentos como La Guajira, El Cesar, Meta y Casanare. Algunos otros municipios de departamentos como el Caquetá y algo en Cundinamarca. Sobre esta situación, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero Márquez, informó que ya se hicieron los repartos correspondientes a los despachos para revisar los casos donde posiblemente se esté presentando trashumancia electoral. Muchos de esos casos pues pueden tener una explicación. Los que no son así, pues se tomarán las medidas del caso, se dejará sin efecto esas inscripciones y se le hará traslado inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ordenó a los procuradores provinciales y regionales, donde se presenta el aumento de inscripción de cédulas, solicitarle a los alcaldes reunión del Comité de Seguimiento Electoral. Los procuradores van a revisar los formularios E3 para, en caso de encontrar inscripción irregular de cédulas, impugnar los agentes del Ministerio Público y así como iniciar los procesos disciplinarios al que haya lugar si los funcionarios electorales inscribieron ciudadanos que no residen en los municipios. Asimismo, la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Registraduría Nacional revisar la trashumancia histórica que se presenta en aproximadamente 200 municipios. Solicitándole si en el año 2009 y 2010, para las elecciones nacionales en las que no opera el fenómeno de transhumancia, porque es Congreso y Presidencia de la República, se presentaron inscripciones inusitadas en una lista más o menos de 200 municipios que coinciden con las regalías, petróleo, carbón, oro, etc. Continúa el proceso de inscripción de cédulas que se desarrolla en todas las registradurías del país. En esta ocasión, Registra TV hizo presencia en el departamento de Boyacá. Uno de los 21 departamentos que registra aumento inusitado en la inscripción de cédulas de ciudadanía es Boyacá. En 2 puestos de votación del municipio de Puerto Boyacá, a la fecha ya se han utilizado más del 70% de los formularios entregados para tal fin. El municipio que ha llamado la atención, aun cuando no es una cifra espectacular, es el municipio de Puerto Boyacá, en el cual ha habido 2.102 inscripciones hasta este momento.
Sin embargo, las autoridades ya tienen conocimiento de esa situación, ya está reportado. En el puesto de votación ubicado en el Colegio José Antonio Galán de esta población boyacense, hay 540 ciudadanos inscritos, número superior al obtenido en el proceso del 2007, correspondiente a 404 personas. Una situación similar se presenta en la concentración Simón Bolívar, donde de 554 electores inscritos en 2007, se pasó a 744 en 2011. Hay otro municipio que, por ser muy pequeño, llamó la atención y ya también tiene alguna investigación al respecto, es el municipio del Espino, donde hay inscritos 116 personas. No me parece una cifra excesiva, pero de todas maneras eso ha llamado la atención. Pese al incremento en la inscripción de cédulas, el proceso continúa en estos dos municipios, así como en los 121 restantes en el departamento de Boyacá. En completa calma avanza el proceso de inscripción de cédulas en el departamento del Cesar. Tal como se había pronosticado en el mapa de riesgo electoral diseñado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el aumento inusitado de inscripción de cédulas de ciudadanía en algunos municipios del departamento del Cesar se está presentando. Bosconia, El Paso, Chiriguaná y La Jagua son algunos de ellos. En el municipio de La Jagua de Ibirico hay alrededor de 2.000 personas inscritas, en Bosconia alrededor de unas 1.500, en Becerril unas 1.200 algo, en Chiriguaná unas 1.100 y en El Paso alrededor de unas 1.200 personas. En estas poblaciones se continúa desarrollando el proceso de inscripción de cédulas con mayores controles y vigilancia por parte de las autoridades competentes. Los trabajos son ingentes, definitivamente los aportes tecnológicos en esta área nos han permitido hacer unos muestreos permanentes, verificar cuando hay unas alzas significativas en el número de inscritos en los promedios establecidos y estamos trabajando en ello. Las investigaciones se están dando. A la fecha en el Cesar se han adelantado más de 22.000 inscripciones de cédulas, cifra que supera el número registrado en el proceso anterior. La Registraduría Nacional del Estado Civil continúa resolviendo sus dudas sobre el proceso de inscripción de cédulas que se adelanta en todo el país. ¿Alguien puede inscribir mi cédula por mí? En primera instancia hay que recordarles a las personas que el trámite de inscripción de cédula es totalmente personal, puesto que se necesita la impresión de la huella dactilar en el formulario correspondiente para que ésta pueda tener validez y en segundo término, este trámite es totalmente gratuito. ¿Quiénes deben inscribir la cédula? Las personas que nunca hayan votado antes del año 88 ni hayan inscrito su cédula posteriormente deben realizar el proceso de inscripción en el puesto más cercano a su lugar de residencia. Quisiera saber el horario de atención para la inscripción de cédulas. Bueno, en este momento, como el proceso de inscripción de cédula arrancó el pasado 23 de febrero y se extiende hasta el próximo 3 de mayo en toda nuestra registraduría, vamos a atender desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde en jornada continua y desde el 16 de mayo hasta el 22 del mismo mes atenderemos en todos los puestos de votación desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En su papel vigilante, la MOE también desempeña un rol fundamental en el proceso de inscripción de cédulas que se adelantan las registradurías del país con miras a las elecciones del 30 de octubre. Vote, el Estado somos todos. De acuerdo con el mapa de riesgo de transhumancia electoral elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil durante enero de 2011, en la zona norte del país se presenta un alto nivel de este fenómeno. Justamente la misión de observación electoral MOE ha detectado algunos casos en Barranquilla. Recordemos que la transhumancia electoral es el acto de inscribir la cédula en un lugar distinto donde se reside. Para ampliar el tema nos acompaña su directora nacional, Alejandra Barrios Cabrera. Alejandra, ¿en qué sectores de Barranquilla la MOE ha detectado casos de transhumancia? Mira, de manera específica le señalamos a la Registraduría Nacional del Estado Civil que las registradurías auxiliares 3 y 4 habían tenido un incremento que se sale de lo normal en el promedio de inscripción de cédulas nacionales, inclusive de la misma ciudad, en el mes de abril, en una semana específica del mes de abril, con unos incrementos que superaban el 200%. Con esa alerta temprana,
la registraduría puede proceder a hacer una revisión de esas inscripciones, pero al mismo tiempo el Consejo Nacional Electoral también puede adoptar las medidas necesarias para verificar que los ciudadanos que se están inscribiendo realmente viven en esa zona de la ciudad o en esa ciudad. ¿En qué otras zonas del país la MOE ha detectado trashumancia electoral? Mira, en el grupo del Observatorio Político Electoral de la MOE se tomó la decisión de hacer seguimiento a 70 municipios. Estos 70 municipios, muchos de ellos hacen parte de unos corredores de trashumancia electoral que hemos venido identificando desde el 2007, desde las elecciones del 2007. ¿Qué daños genera la trashumancia electoral? Mira, yo casi que lo resumiría en no decida por los otros, o no se le meta al rancho a los otros. Respete, cuando uno viene a un municipio, uno tiene que elegir los mejores políticos, los mejores representantes. Esa es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Cuando yo voy y voto en un municipio que no es el mío, lo que estoy haciendo es ir respetando a mis amigos, a mis vecinos, a mis conciudadanos de los otros municipios. Y estoy decidiendo por ellos. Les estoy quitando la capacidad de decidir para ellos quiénes son sus mejores líderes. Y ese es un daño enorme el que estamos haciendo cuando tomamos la decisión de decidir por otros. Entonces, más bien decidamos donde nosotros vivimos, quiénes van a ser nuestros mejores representantes, nuestros mejores alcaldes, nuestros mejores concejales o ediles. Cuando decidimos por otros, pierden ellos, pero también perdemos nosotros. Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la Misión de Observación Electoral MOE, muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Y recuerde, este 30 de octubre vote, el Estado somos todos. Es momento de dar paso a mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Este 4 de mayo en Medellín se cumple el segundo de 5 foros por una Colombia bien gobernada, elecciones 2011, que organizan la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Escuela Superior de Administración Pública ESAP y la revista Semana. Ya regresamos con Registra TV. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. El desarrollo de una jornada electoral siempre estará rodeado de amenazas cuyo propósito inicial es atentar contra la democracia y la hegemonía del poder político. La idea no es solo impedir la realización del proceso, manipularlo, también es una modalidad que suscita al fraude electoral. Para seguir hablando sobre este tema y otros tipos de fraudes que se presentan previo y durante una elección, nos acompañan en el set de Registra TV Germán Guevara Castañeda, funcionario de Dirección y Gestión Electoral, y Elsa Guzmán Ramírez, funcionaria de la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muy bien, actualmente nos encontramos en la etapa preelectoral con miras a los comicios de octubre, pero ¿qué tipo de fraudes se presentan durante esta época del calendario electoral? Se presenta la transhumancia y la inscripción múltiple de cédulas. ¿Qué es la transhumancia que en los últimos días hemos oído hablar tanto de eso en los medios de comunicación? Es la acción de inscribir la cédula de ciudadanía en un lugar diferente al sitio de residencia. Pero en el caso de la inscripción de cédulas, ¿qué mecanismos está implementando la Registraduría Nacional para evitar precisamente estos hechos de fraude y sobre todo ahora que se va acercando la segunda etapa de inscripción de cédulas? Se diseñó un formulario de inscripción con papel de seguridad, código de barras, donde el lugar y sitio de inscripción está preestablecido. Ya el inscriptor no debe colocarlo, sino está preestablecido para evitar que este formulario sea trasladado a otro lugar. De igual manera, este formulario tiene la huella dactilar de la persona que se está inscribiendo en el momento, para que luego se proceda a hacer el cotejo con el aplicativo que tiene la Registraduría Nacional. Ya puntualmente hablando de la conformación del censo, ¿también se puede ver afectado por algún delito o fraude? Sí, bueno, podemos decir que el caso que siempre se ha visto es el de los muertos que votan. Desafortunadamente no siempre se reportan los muertos en este país. La Registraduría en muchos casos desconoce de muchas personas que han fallecido y son estas cédulas las que se utilizan para que otras personas ejerzan el derecho democrático. Bueno, ya hemos mencionado que es la transhumancia y es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas, que tiene una pena de 4 a 9 años de prisión. La transhumancia electoral es la acción de inscribir la cédula para votar en un lugar distinto a aquel en el que se reside y constituye un delito contemplado en el Código Penal colombiano bajo el nombre de fraude en inscripción de cédulas. Tiene una pena consagrada de
4 a 9 años. Fue implementada por la ley 890 de 2004 respecto a la figura original que aparecía en la ley 599 del año 2000. El ciudadano que ha incurrido en el delito de transhumancia también deberá responder por el delito de falso testimonio, ya que al momento de realizar la inscripción de cédula, la persona está declarando bajo juramento que efectivamente habita en la ciudad o corregimiento que informa al momento de realizar el trámite. Esta acción indebida podrá acarrear entre 6 y 12 años de prisión. Las personas mienten al momento en que se les pregunta lugar de residencia para fijarlo dentro del mismo municipio. Muchas veces la dirección que están fijando allí ni siquiera existe. Para el abogado penalista Orlando Gómez, la organización electoral está trabajando para impedir que la transhumancia electoral sea protagonista en estas elecciones. Sin embargo, cree necesario una labor más contundente de parte de las autoridades judiciales. Pasemos ahora a otra fase importante del calendario electoral, que es la etapa de selección de los jurados de votación, donde también se pueden presentar hechos de fraude. Pero ¿cuáles son y qué acciones está adelantando la Registraduría Nacional frente a esta situación, Germán? Bueno, uno de los intereses fundamentales de los corruptos es capturar a los jurados de votación. En la medida en que yo tenga una mesa con jurados de votación, de los cuales yo pueda disponer, ellos pueden alterar los resultados de la mesa. Por eso es que se hacen múltiples intentos, como por ejemplo, reportar empresas ficticias o reportar empleados que realmente no existen para que estos integren la base de datos con la cual posteriormente se va a hacer la selección de jurados. Se han encontrado casos, por ejemplo, de un salón de belleza que contaba con 50 empleados y una vez verificado allí solo existían 2 o 3 personas, o sitios que realmente no existen. Este es un primer intento. Otro intento que ya se ha venido desmontando es ofrecerle a los jurados de votación, una vez que se ha publicado el listado de estos, ofrecerles un dinero y una certificación médica para que no se presenten el día de las votaciones, y aparecen milagrosamente unos ciudadanos muy patriotas a ofrecerse a prestar el servicio de jurado justo al momento de iniciar la votación. Para esto la Registraduría ha implementado una medida que consiste en seleccionar los jurados titulares de cada mesa y un grupo de jurados remanentes, los cuales entrarán a reemplazar los jurados que llegaren a faltar, y no se puede hacer ningún nombramiento por fuera de los que han sido nombrados. Cuando uno habla de suplantación de electores, también se está hablando de un delito, ¿y qué se está haciendo como para evitar este tipo de fraude? La suplantación de electores consiste en el intento de hacer pasar a una persona por otra. Debo contar pues con el documento de esa persona para llegar a la mesa de votación y tratar de suplantarla. Se ha examinado los sitios donde con más frecuencia se ha presentado este sitio, y se van a montar dispositivos de control de electores, como la utilización del Morphotosh, que consiste en un aparato en donde con solo colocar la huella y confrontar con la cédula se puede establecer perfectamente la identidad del ciudadano, y de esta forma establecer quién es la persona que dice ser. Vamos ahora a las calles, porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Si yo llego a votar en la mesa estipulada y me dicen que ya voté, ¿qué debo hacer? ¿Qué le podemos decir a este televidente? Bueno, debemos tener en cuenta que no siempre se trata de un intento de fraude. Es posible que el jurado, al momento de inscribir un ciudadano en el registro de votantes, se equivoque y lo haga frente a la cédula de otro ciudadano. En este caso, cuando llegue el ciudadano a votar en esa casilla, va a encontrar que ya está ocupada. Lo primero que hay que hacer es verificar que no se presentó este error. Si el jurado logra establecer que fue un error al momento de registrar, pues él tomará las medidas para permitir el voto al ciudadano. Pero si definitivamente no se puede establecer que fue un error y existe una posibilidad de fraude, es decir, que el ciudadano fue suplantado por otra persona, debe inmediatamente colocar el denuncio ante las autoridades competentes. Bueno, vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales. Esto es Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ya volvemos. Continuamos en Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hoy estamos hablando de los tipos de fraude electoral y nos acompañan Germán Guevara Castañeda, funcionario de la Dirección y Gestión Electoral, y Elsa Guzmán Ramírez, funcionaria de Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, antes de irnos a la pausa, hablamos de los delitos electorales que se pueden cometer durante una jornada, de los que ya mencionamos, cuáles se pagan con cárcel. Bueno, por ejemplo, el constreñimiento al elector se paga con cárcel. Consiste pues en por una amenaza tratar de que el elector vote por alguien o no vote. Lo mismo la compra del voto, que es una modalidad muy frecuente, muy difícil de demostrar, pero también cuando se detecte, pues se pagará con cárcel. Lo mismo cuando una persona tiene varias cédulas. Se llama retención ilícita de documento de identidad, también se paga con cárcel. Nosotros sabemos pues que el presupuesto asignado por parte del Gobierno Nacional para el desarrollo de estas elecciones de octubre no fue
como suficiente para pensar en implementar el voto electrónico este año. Sin embargo, pues también sabemos que la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene como un plan B para lograr que todas estas ideas innovadoras le den transparencia al proceso. ¿De qué se trata ese plan B? Bueno, hay muchas medidas que se han tomado en diseños de software para hacerlos más precisos y menos alterables. En esta medida, por ejemplo, se va a unificar el software de escrutinios para que sea un software único nacional mucho más seguro. También se está implementando la utilización del Morphotosh, como ya se mencionó antes, para el control y la identificación de los votantes al ingreso del puesto de votación. Se ha colocado en el formulario o registro de votantes la impresión dactilar para que se pueda posteriormente identificar si hubo algún intento de suplantación. Estas son entre algunas de las medidas que se han venido tomando. Germán, y frente a los votos nulos, ¿qué estrategia está diseñando la Registraduría Nacional del Estado Civil precisamente para evitar este fenómeno que se presenta con mucha frecuencia? Este ha sido uno de los puntos más importantes dentro del proceso de planeación de la registraduría. Se hizo un análisis tratando de determinar cuáles fueron los mayores aspectos que incidieron en generar votación nula. De esta manera se determinó que el mayor índice de votación nula se daba porque un ciudadano en el modelo anterior de tarjeta marcaba un número de candidato, pero no marcaba el número no marcaba el logosímbolo del partido al cual correspondía. Esto anulaba el voto. Se ha pensado en el rediseño de la tarjeta y se ha sacado un muy buen diseño de tarjeta que nos permite facilitarle al elector ejercer el voto y también le facilita al jurado la calificación del mismo. ¿Cómo se está haciendo el trabajo para la socialización y la determinación de que esta es la tarjeta apropiada? Se están haciendo simulacros, se están evaluando esos simulacros, se están tomando tiempos y se está evaluando cómo el ciudadano asimila esa tarjeta y cómo los jurados la interpretan y han dado muy buenos resultados. Como parte de la organización electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha hecho su labor de alerta a los entes competentes como el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la República sobre posibles casos de transhumancia en diferentes zonas del país. Recordemos que este delito se comete en el proceso de inscripción de cédulas que en la actualidad se adelantan las registradurías de todo el territorio nacional. En el departamento del Atlántico, el proceso de inscripción de cédulas avanza en completa normalidad. Sin embargo, hace algunos días llamó la atención el incremento de personas inscritas en la Registraduría Auxiliar número 3 en Barranquilla. No se ha presentado una denuncia formal, solamente la misión de observación electoral hace referencia a la Registraduría Auxiliar número 3 de Barranquilla, en donde hubo un pico el día 4 de abril, realizándose o registrándose 421 ciudadanos que inscribieron su cédula, cosa que se explica en que en ese día hubo 3 personas haciendo las inscripciones en este sector, en esta localidad de Barranquilla. La delegación de la Registraduría en el Atlántico le ha pedido a las autoridades judiciales especial vigilancia mientras se cumple esta primera etapa del calendario electoral con miras a las votaciones del 30 de octubre. El proceso ha ido aumentando paulatinamente el número de inscritos, por lo cual hemos llamado la atención al Ministerio Público, a la Policía Nacional, específicamente a la Policía Judicial y a la Fiscalía para que adopten los esquemas de seguridad para controlar cualquier presunta violación a la libertad del derecho al voto. Según los últimos datos, cerca de 2 millones de colombianos no han reclamado su cédula y algunos de estos documentos reposan en la registraduría desde hace varios meses. Esta situación hace pensar que al ciudadano no le interesa votar o podría convertirse en un buen indicio de fraude. No, no se debe convertir en un indicio de fraude, dado que estas cédulas están bajo custodia de la Registraduría Nacional. Y el día inmediatamente anterior a la elección, el día de elecciones, tanto la registraduría como los entes de control y los representantes de los partidos políticos participan del arqueo y el posterior sellamiento de un arca donde se guardan las cédulas de ciudadanía. El día siguiente, al término del proceso de elección, los mismos, tanto los entes de control como la Registraduría Nacional y los representantes de los partidos políticos participan de la apertura de estas arcas y del conteo de las cédulas de ciudadanía, la que debe coincidir con el número de cédulas que fueron contadas el día inmediatamente anterior a la elección. Pues uno a veces ve aquí cosas muy extrañas entre los votantes y a veces la tarjeta electoral no es marcada. El ciudadano va, hace la fila, recibe su tarjeta y a última hora, por alguna razón, no la deposita marcada. ¿Eso se puede prestar también para un fraude electoral?
Podría ser, en algunos casos, como decía anteriormente Germán, cuando los partidos políticos o los delincuentes logran que el jurado esté de su parte, se puede prestar para que dicho jurado marque la tarjeta de acuerdo al partido o al candidato por el cual él está ahí como de su predilección. Pero de no ser así, no se presentaría el fraude. Vamos nuevamente a las calles porque aquí en Registra TV la gente también pregunta. Los documentos electorales, como los formularios que diligencian los jurados de votación, ¿pueden ser susceptibles al fraude? ¿Qué le respondemos al ciudadano? Bueno, lamentablemente, donde participa la mano humana siempre habrá la posibilidad de fraude. Los jurados podrían tener la posibilidad de alterar los resultados, pero para eso es que se ha implementado la presencia, o la ley contempla mejor, la presencia de los testigos electorales para que ellos estén verificando el actuar de los jurados. Asimismo, los jurados se seleccionan de manera heterogénea desde el punto de vista político, es decir, representan varias tendencias. Quiere decir que ellos también están en condiciones de vigilarse mutuamente para que no se presenten este tipo de situaciones. De esta forma llegamos al final de una emisión más de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A nuestros invitados, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Y a nuestros televidentes los invitamos para que nos acompañen en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.